Dios me los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Gracias a Dios porque podemos llevarle la palabra de Dios a través de este medio. Bendiciones a todos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos dirija, que Dios nos enseñe, que Dios nos guarde. Y bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, eres clemente, compasivo para con cada uno de tus hijos. Muchas gracias. Padre, ahora estamos delante de ti, Señor, llevando esta enseñanza. Padre, te rogamos, Dios, que sea de bendición, bendito Padre, para cada uno de tus hijos, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te rogamos, Padre poderoso, que tu palabra, Dios mío, cumpla el propósito, Señor, por el cual ha sido enviada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y hermanos, Dios me los bendiga nuevamente, el buen pastor. Dios les bendiga hoy y siempre. Y vamos a estar hablando del tema de la serie de imperfectos. Y bueno, yo creo que ya es el tema 6 por ahí de imperfectos. Espero que lo vaya entendiendo y que lo vaya viendo y que vayamos haciendo cambios en nuestra vida. Tenemos muchas cosas que cambiar en nuestra vida. Así que hoy vamos a hablar el tema de la iglesia. Y vamos a hablar de asistiendo juntos para mejorar nuestras imperfecciones. Ese es el tema el cual vamos a estar viendo y lo vamos a ver en 2 sesiones este tema para no hacerlo muy largo, ¿sí? Y que usted pueda tener la oportunidad de tomarse ahí los 35 minutos y que usted pueda ver esta enseñanza, porque realmente es de bendición. Y pudiéramos preguntarnos nosotros, bueno, ¿y qué imperfecciones yo tengo? Bueno, pues cada uno de nosotros sabemos y Dios también lo sabe. A lo mejor carácter, actitudes, yo no sé, tantas cosas que tenemos que necesitamos quitarlas de nuestra vida. Y una de las formas es en este tema que vamos a ver, es asistiendo juntos para mejorar nuestras imperfecciones, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. La palabra de Dios nos limpia y bueno, mientras nosotros leemos y nos llenamos de la palabra de Dios, pues todo eso nos lo va a ir quitando. Así que fíjese, el Salmo 133, en el verso 3, en la segunda parte, vemos por qué es importante que asistamos juntos a la iglesia para mejorar, para quitar las imperfecciones que hay en cada uno de nosotros. Porque de que las hay, las hay. Y usted se conoce y yo me conozco. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios nos conoce a todos. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestro corazón y entonces a Dios no lo podemos engañar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle ayuda a Dios. Así que el Salmo 133 en el verso 3 dice en la segunda parte, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Y ahí tenemos esa promesa. Ahí tenemos esa promesa. Por eso de ahí la importancia de que nosotros como iglesia, como familia, como hijos de Dios, tomemos esa decisión de siempre estar ahí en la casa de Dios para recibir el consejo de la palabra, para recibir el alimento espiritual para nuestras vidas. Eso es importante. Mire, todo en la vida, pudiéramos decir, porque muchos van a decir, es que yo tengo cosas que hacer. Todo es importante. Pero ¿sabe qué? Lo más importante es que nosotros nos mantengamos
conectados con Dios. Va a haber tiempos, va a haber situaciones donde a lo mejor no vamos a poder estar ahí en la iglesia, pero no se desconecte, no deje de llenarse de la palabra, no deje de leer la palabra, no deje de buscar de Dios. Porque entonces si nosotros dejamos todo eso, corremos un grave peligro. ¿Sí? Sí, entonces, fíjese, eso es lo que nos dice el Salmo 133 en el verso 3 en la segunda parte, la importancia de que nosotros asistamos juntos a la iglesia para quitar, para mejorar nuestras imperfecciones. ¿Tenemos imperfecciones? Sí, todos tenemos. No hay nadie perfecto. Y le dije, y cada uno de nosotros sabe. Así que otra cita que vamos a ver, fíjese, animándonos, ayudándonos a que nosotros asistamos a la iglesia, es el Salmo 84 en el verso 10. Y dice el Salmo 84 en el verso 10, dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y eso es una decisión que cada uno de nosotros necesitamos tomar. Hermanos, este es el tiempo donde nosotros tenemos que hacer conciencia y vernos y con la ayuda de Dios darnos cuenta cómo estamos. ¿Sí? ¿Para qué? Analizarnos para mejorar. Analizarnos para hacer cambios en nuestra vida. Porque nos conviene. Aquí los únicos beneficiados, si hacemos los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida, vamos a ser usted y yo. Porque Dios sigue siendo Dios. Dios está sentado en su trono. ¿Y sabe qué? Dios ya vio la película completa de cada uno de nosotros. Así que Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Y si nosotros nos mantenemos ahí firmes, ahí conectados, ahí viendo lo que dice la palabra de Dios, va a ser mucho mejor para nosotros. Y si enfrentamos alguna situación, pues vamos a estar fuertes y Dios nos va a ayudar. ¿Sí? Así que otra cita bíblica que nos habla acerca de por qué hay que reunirnos, por qué hay que ir juntos a la iglesia, es el Salmo 122:1. Y mire lo que dice. Y yo sé que todos nosotros nos sabemos estas citas, pero como que se nos olvidan, porque a veces no queremos estar. Y bueno, cuando son cosas urgentes que no se puede, ok, pero a veces nomás porque no queremos y bueno, ahí usted sabe, ¿sí? Pero el Salmo 122:1 dice, yo me alegraré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjese, qué interesante y qué importante es que nosotros tengamos toda esta palabra en nuestra mente y sobre todo que se pueda hacer real en nuestra vida. Porque le dije, el escuchar la palabra de Dios, el ir juntos a la iglesia, el estar en la iglesia, nos va a ayudar a que todas las imperfecciones que hay en cada uno de nosotros, pues desaparezcan. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Para empezar, nosotros tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque fíjese, una cita más que nos habla acerca bueno, hay muchas, pero muchas citas que podemos estar viendo en esta preciosa tarde. Pero mire, Efesios capítulo 4, el verso 12, nos dice, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que cada vez que nosotros se nos enseña, cada vez que nosotros estamos recibiendo palabra, es con esta finalidad. Fíjese. Pero hay que tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón para nosotros hacer la parte que nos corresponde hacer. Porque el consejo, la palabra, ya está ahí. Pero necesitamos aplicarla, necesitamos vivirla, necesitamos practicarla. Sí, porque también Hechos, capítulo 16, en el verso 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y verdad que todos nos sabemos esas citas. Todos nos las sabemos y verdad que todos queremos que toda nuestra casa y toda nuestra familia sea salva. Todos queremos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso suceda? Aquí lo importante es que nosotros creamos en el Señor Jesucristo, pero también que nosotros intercedamos y que nosotros les hablemos de la palabra de Dios. ¿Ve qué importante es todo esto? Y como le dije, no sabemos la palabra de Dios. Pero mire, cuando nosotros la practicamos, cuando nosotros la llevamos a cabo, entonces nosotros vamos a ver los cambios, vamos a ver los milagros, vamos a ver lo que Dios lo que el poder del Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas y va a hacer en la vida de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros familiares. ¿Ve? Nosotros somos el medio por el cual el mensaje de salvación, hermanos, debe llegar a otros. No nos olvidemos de eso. Nosotros somos el medio por el cual Dios puede enviar una palabra de consolación. Cuando hay un dolor, cuando hay un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay algo fuerte. Pero si nosotros no estamos llenándonos de la palabra de Dios y constantemente estar buscando la presencia, la guianza, la dirección del Espíritu Santo, pues no podemos ser efectivos, hermanos. Podemos llevar la palabra y podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y que Dios nos ayude. No, por eso no quiere decir que usted no va a hablar de la palabra de Dios. Usted puede hablar de su testimonio y puede impactar la vida de una persona. Usted puede hablar de lo que Dios ha hecho en su vida y puede impactar la vida de una persona. Pero si nosotros nos dejamos dirigir por Dios, por el poder del Espíritu Santo, entonces las cosas van a ser diferentes. Acuérdese que nosotros no podemos hacer cambios en la vida de las personas, solamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Pero mismo Jesucristo nos ha dado esa autoridad y nos ha dado ese poder, pero necesitamos prepararnos, necesitamos llenarnos, necesitamos limpiarnos, necesitamos santificarnos y bueno, todo eso necesitamos en nuestra vida. Así que Dios es maravilloso, mis hermanos, y Dios, el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos bendecidos y que las almas no se pierdan, hermano. Eso es, porque pagó un precio muy alto, un precio de sangre. Y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y fíjese que la parte importante es que para que una persona avance en cualquier situación, necesita arrepentirse. En cualquier situación.
Si la persona se aferra a que no, que yo así soy, y que no, y que yo acá, y que no, y que ahí se va a quedar. No va a avanzar. Porque necesitamos dejar limpiarnos para que con la ayuda de Dios, con la palabra de Dios, para que Dios nos pueda usar. Así que Dios nos ayude a todos. Todos necesitamos la ayuda de nuestro Dios. Y bueno, una vez que ya le di todas las citas del por qué debemos asistir a la iglesia, porque estamos hablando de que asistamos para quitar nuestras imperfecciones. Darnos cuenta que verdaderamente la palabra de Dios nos limpia, que verdaderamente la palabra de Dios nos cambia. Sí, tenemos que entender esa parte y tenemos que pedirle ayuda a Dios. Es importante que lo podamos hacer. Así que una vez que ya vimos todas estas citas que son de bendición para nuestra vida, vamos a ver uno de los puntos que vamos a estar hablando en esta preciosa tarde, y es de que, ¿qué implica congregarnos como familia? Es importante. Ya hablamos de lo que dice la palabra de Dios, y en todo lo que leímos, vimos que en todo hay bendición para el ser humano, en toda la palabra que acabamos de leer. Usted puede regresar el video y verlo otra vez y bueno, entenderlo. Entonces, vamos a ver qué implica congregarnos como familia. Eso es importante. ¿Quién no quisiera tener a toda su familia en el camino de Dios, sirviendo, asistiendo, que todos, óigame, todos queremos eso? Ese es el deseo de todos. Y además, ese es el deseo de Dios, que todas las familias se salven. ¿Sí? Entonces, fíjese, ¿qué implica congregarnos como familia? Bueno, eso es muy importante. Fíjese lo interesante que es todo esto. Porque si nosotros, hermanos, vamos cuando queremos y lo hacemos como queremos, ayúdanos, Señor, porque no estamos reconociendo la autoridad de Dios, ¿sí? Y bueno, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga a todos. Así que es importante que nosotros lo podamos entender. Pero mire, ¿qué implica congregarnos como familia? Bueno, primero, fíjese, reconocemos la autoridad de Dios. ¿Sí? Eso es importante. Quiere decir, si lo vemos así fuerte y hablamos así, que cuando nosotros nomás, a ver qué pasa, no, quiere decir que no estamos reconociendo la autoridad de Dios, sin darnos cuenta, ¿sí? Porque lo estamos haciendo a un lado y estamos corriendo a hacer otras cosas cuando Dios debe ser primero. Fíjese. Entonces, por eso le dije, es importante que nosotros lo podamos ver y Dios nos va a ayudar. Fíjese, Dios nos va a ayudar y necesitamos decirle a Dios todos los días, ayúdanos, porque mire, reconocemos la autoridad de Dios. Fíjese, eso es lo que tenemos que tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Es como cuando un padre le da la orden a un hijo y le obedece, está reconociendo la autoridad. Pero si no le obedece, no la está reconociendo. Y yo sé que usted me entiende y que así es, ¿sí? Pero le digo, entonces necesitamos entender, porque fíjese, estamos reconociendo la autoridad de Dios y nos dice la Biblia en Tito capítulo 3 en el verso 1, dice,
recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Fíjese nomás. Y bueno, de que tenemos que reconocer y que tenemos que hablar y que tenemos que hacer muchas cosas, muchos cambios en nuestra vida, lo tenemos que hacer por nuestro propio bien, ¿sí? Otra de las cosas es que cuando nosotros vamos, ¿sí? Porque estamos hablando, ¿sí? De qué implica congregarnos como familia. Dijimos reconocer la autoridad de Dios. Y luego lo siguiente es que reconocemos nuestra fragilidad. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, estamos reconociendo que somos frágiles, ¿sí? Reconocer que necesitamos a Dios. No con yo esto, yo lo otro, y acá, y allá. No, eso no nos va a ayudar, ¿sí? Pero si nosotros nos humillamos y vamos con sinceridad y reconocemos que no somos nada sin Dios, ¿sí? Entonces vamos a entender muchas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque el Salmo 39:4, ¿sí? Fíjese, nos dice, aquí es donde nosotros tenemos que entender esto que le estoy diciendo. El Salmo 39:4 nos dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. ¿Somos frágiles? Sí. ¿Quién conoce todas las cosas? Dios. Dios conoce desde que naciste, es más, desde antes de que naciéramos. Dios ya nos conocía. Y Dios sabe todo lo que vamos a pasar en este tiempo. Tú y yo no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Pero si nosotros nos apegamos y nos llevamos y estamos en la palabra de Dios y nos llenamos de la palabra de Dios, pues vamos a tener situaciones difíciles, pero Dios nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a dar la paz en medio de las situaciones que estemos pasando y las vamos a poder superar. Y no digo que si no va hacia Dios, no las va a superar, pero le va a doler más, va a sufrir más, ¿sí? Y se va a hacer rebelde porque cuántas veces no decimos, no, es que esto, es que el otro, es que allá, pero no, hay que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios, ¿sí? Otra palabra se encuentra en el Salmo 5, en el verso 7, y nos dice, fíjese bien, mas yo por la abundancia de tu misericordia, cheque bien, estaré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Sí? Estamos reconociendo ahí a Dios. Aquí el salmista reconocía, ¿sí? Tenía temor de Jehová. Sí, así que es importante que nosotros lo podamos ver y que le pidamos ayuda a Dios, hermanos. Sí, eso es importante porque si nosotros hacemos todas estas cosas y las entendemos, entonces dice la palabra de Dios en el Salmo, en Efesios capítulo 4, en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Qué importante. Entonces la pregunta sería aquí, ¿cómo podríamos edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, si no nos congregamos? Vea entonces la importancia de que tiene la palabra de Dios cuando hablamos de que necesitamos congregarnos. ¿Sí? Es importante que nosotros lo podamos ver, porque, fíjese, ¿cómo podríamos edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, si no nos congregamos? Pues no se podría, ¿verdad? En nosotros. Pero ¿sabe?
que es importante que lo podamos entender y que lo creamos, pero sobre todo que lo practiquemos, que nos esforcemos. Y sabe, con la ayuda de Dios todo es posible. Así que, fíjese, lo siguiente es que buscamos a Dios con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos ahí buscando la presencia de Dios. Y no que no la pueda buscar en su casa, sí la puede buscar. Pero la iglesia es el lugar donde debemos de congregarnos, ¿sí? Así que, fíjese, buscamos a Dios con alegría y sencillez de corazón. Eso es bien importante porque Proverbios capítulo 3 en el verso 5, fíjese, nos da una palabra poderosa. Porque nos dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y cuántas veces no nos apoyamos en nuestras propias prudencias, hermanos? Y nos metemos en cada lío y después, ay Dios mío, ayúdanos. Pero fíjese, ay, Dios en su grande amor y en su grande misericordia nos ama tanto que nos ayuda, hermanos. Pero nosotros necesitamos aprender, ¿sí? Así que Hechos capítulo 2 verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sí? Vea entonces qué importante es que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y que tomemos esa decisión de congregarnos, de estar en la casa de Dios cada vez que se nos llama. Hermanos, tome la decisión por su propio bien, ¿sí? Así que le dije, esta lección la vamos a ver en dos partes, porque la próxima sesión vamos a hablar de las consecuencias de no congregarnos como familia. Eso es interesante y es importante porque todo tiene una consecuencia. Y generalmente nosotros los seres humanos no pensamos en las consecuencias, ¿sí? Pero todo tiene consecuencias. Y bueno, Dios nos ama de una manera tan especial que nos va a estar jaloneando para que no nos desviemos. Y a veces va a ser de una manera suave, a veces va a ser de una manera fuerte. Y pues mejor suave, me rindo, Señor, y aquí estoy, ¿sí? Así que fíjese que qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. El deseo de nuestro corazón es que usted sea bendecido, ¿sí? Que usted sea prosperado, así como prospera su alma. Que seamos un equipo que trabaja para el cuerpo de Cristo, para el reino de los cielos, y que no haya diferencias y cosas de esas, porque trabajamos para un solo Dios, hermanos. Así que mejor unámonos orando los unos por los otros, llenándonos de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo y el poder de Dios nos van a ir quitando todas las imperfecciones que pudiéramos tener cada uno de nosotros. Porque tenemos. Y ¿sabe qué es lo más fuerte a veces que tenemos? El carácter, ¿sí? El carácter. Y bueno, los caracteres cuando son iguales, Dios mío, mire, rebotan, chocan. Y bueno, necesitamos decirle, Dios, ayúdame. ¿Y sabe qué? Dios está más que dispuesto a ayudarnos, a cambiarnos, ¿sí? A través de su palabra, a través de su poder. Así que
Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, en esta preciosa tarde. En la próxima sesión vamos a hablar el tema la iglesia, pero vamos a hablar consecuencias de no congregarnos, de tomar las cosas a la ligera. Y bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta preciosa tarde. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre de la gloria, que cada persona, cada familia, Señor, que vea esta enseñanza sea bendecida. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, por favor, bendícelos, guárdalos, ayúdalos, protégelos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Dios mío, aquellos que están batallando con alguna situación, por favor, ten misericordia de ellos y ayúdalos, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, te rogamos por el liderazgo de la iglesia. Bendito Dios, sigue obrando en nuestras vidas, sigue cambiando, sigue, Señor, obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Pon el querer como el hacer en la vida de cada uno de tus hijos, Señor, y guíanos a toda justicia y a toda verdad. Padre, te rogamos por nuestra pastora, Señor. Nuevamente, Señor, la ponemos en tus manos. Te rogamos, bendito Dios, que seas con ella. Guárdala, ayúdala, fortalécela, bendito Dios. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Sigue obrando en su vida, Señor, de una manera especial. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Los bendecimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a ti, mi Rey, te damos todo honor y toda gloria. Bendiciones, mis hermanos, y nos vemos pronto.